Gloria a Dios. Bien, vamos en este momento a compartir la palabra del Señor. Para ello tengo la Biblia abierta en el libro del Levítico, capítulo 20, verso 26. Dice la palabra del Señor: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Vamos a tener unas palabras de oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea ayudándonos, que su palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda hallar cabida en nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te pido, Señor, por cada oyente, por cada padre de familia, por cada joven, por cada amigo que escuchará este programa, Señor, para que tú hables a su corazón. Permite, Señor, que podamos entender tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar, y pueda ser de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, y que podamos cada día acercarnos más a ti. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero que compartamos bajo el tema puertas que no debemos abrir. Puertas que no debemos abrir. Todos sabemos que una puerta nos conduce hacia un lugar, nos conduce a un cuarto, nos conduce quizás a un pasillo. Detrás de una puerta hay algo que se está cuidando, hay algo que está quizás también retenido. Lo podemos ver como por ejemplo el caso en una cárcel. Detrás de diferentes puertas está retenido un grupo de personas que por alguna situación, por el momento, deben de estar ahí, según la ley quizás así lo indique. Así que toda puerta está conteniendo algo. Pero qué importante es saber, antes de abrir ciertas puertas, qué es lo que hay detrás. Porque vemos que muchos abren puertas a la carrera, abren puertas, como se dice, a lo loco, y no saben qué hay detrás de diferentes situaciones, y por eso quizás a veces nos hemos llevado sorpresas. Un dicho de los ancianos dicen que no debe uno quitar todavía el alambrado sin saber qué toro estará cuidando, y a muchos quizás les ha pasado eso. En cualquier espacio o etapa de la vida, quitar cosas, mover elementos sin saber qué había detrás, qué era lo que ese elemento estaba protegiendo. Y espiritualmente, ¿qué es lo que nos atañe a hablar? Quiero hablar en esta hora de todo aquello que muchos abren puertas a cosas espiritualmente peligrosas. Y este texto de la palabra del Señor, libro de los Levíticos, está hablando de aquellos hombres o mujeres que consultan espíritus de muertos, o aquellos que se entregan a la adivinación. El texto que leímos como base es bastante duro, porque aunque no nos alcanzaría el programa para explicarlo, allí el pueblo de Israel se encontraba bajo una etapa diferente, llamada la ley, donde había unos castigos ya estipulados de manera directa para aquellos que hacían ciertas acciones. Es por eso que el texto indica que quien consulte espíritus de muertos, entregue a la adivinación, han de morir, serían apedreados. Esto obviamente se refiere allí en el contexto del pueblo de Israel. Se lo aplicaban a los israelitas o a los extranjeros que estaban en medio de los israelitas. Sin embargo, a pesar de que no es para nuestra época, la palabra de Dios sí nos deja ver muy claramente que Dios prohíbe la adivinación, que Dios prohíbe consultar espíritus de muertos, que Dios aborrece todo lo relacionado con esto. Podemos ver diferentes textos, voy a citarle algunos porque son demasiados, no nos alcanzaría el tiempo, pero qué bueno ir recapacitando, querido amigo, si quizás usted simpatiza con este tipo de cosas. Hoy Dios quiere hablarle para que usted se aleje de ello, pues usted está abriendo puertas muy peligrosas
a algo que va a hacer para su propio mal y de su familia. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Miremos allí la palabra del Señor, algo bien importante, cómo Dios explica claramente que estas naciones que vivían antes en la tierra que Israel entró a heredar, eran naciones que se habían dedicado a la adivinación. Y fue tanto lo paganos que eran estas naciones, que sus propios hijos, sus propios niños, muchas veces recién nacidos en su mayoría, los pasaban por el fuego, es decir, los quemaban, los tiraban vivos a ídolos que ellos habían fabricado. Había un dios en medio de ellos que ellos habían creado, llamado Moloch, y ellos lo ofrecían. Dicen que para calmar al dios Moloch, que no les mandara pestes, tempestades, y entonces allí sacrificaban a sus hijos de esa manera, algo totalmente cruel y antibíblico. Y por eso Dios al pueblo de Israel le hace todas estas prohibiciones de no practicar ninguna de estas cosas. Y hoy vemos que las personas actúan con tranquilidad, ven esto normal, asistir donde personas que invocan espíritus de muertos, que adivinan, que hacen hechicería, y Dios prohíbe todo eso a la luz de su bendita palabra. El problema, querido amigo, no es que usted lo pueda hacer, porque de poder todos podemos hacer lo que queramos. El asunto es las consecuencias que eso puede conllevar en su vida. Vemos cómo muchas personas están atadas por ello, cómo muchas personas atraen sobre su vida cosas malas, cosas negativas en gran manera. Y quiero, como parte de la enseñanza el día de hoy, quiero traer una entrevista que la voy a colocar a continuación. Fue algo que sucedió el año pasado, más específicamente entre el 29 y 30 de mayo del año pasado, 2015. Usted quizás lo escuchó en las redes sociales, lo vio en las noticias, en los medios impresos como El Espectador, entre otras. Alertaron sobre un juego aparentemente muy inocente, conocido como Charlie Charlie. Y este juego, ese día, el 30 de mayo del 2015, en una institución educativa de Cali, causó grandes conmociones en unos niños que estaban jugando. Y así se percataron algunos de que no era algo tan inocente. Hay una entrevista que hizo el pastor Wilson Rojas, locutor de Radio Ipuc, la emisora en internet oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y se la hizo a uno de los corresponsales en Cali, que contó en su momento la historia, cómo fue las primeras impresiones, y quiero que lo escuchemos. Lógicamente le voy a rogar que usted recuerde que estoy citando algo del año pasado, por eso usted encontrará que él dirá el día de ayer, el día de hoy, pero no se refiere a que haya pasado hoy, viernes 26 de agosto, sino en su momento que sucedió. Pero quiero que usted perciba, querido padre de familia, querido joven, querido niño, algunas de las incidencias de este evento, y volveremos a seguir entonces donde a la luz de la palabra de Dios le explicaré por qué es peligroso que abramos estas puertas al mal y por qué
puede traernos consecuencias muy nefastas para nuestras vidas. Escuchemos pues la entrevista en este momento. Es un juego aparentemente inocente, es un juego de niños, pero hay una noticia que ha recorrido las redes sociales y que en Cali tuvieron que cerrar un colegio precisamente esta semana por lo que sucedió. El juego se llama Charlie Charlie y a esta hora tenemos con nosotros a Lito, nuestro corresponsal en Cali. Lito, Dios te bendiga. Ay, Wilson, te bendiga. Un saludo especial esta mañana a toda la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes a través de Cabiput, la radio de la bendición de Dios. Todos bienvenidos a esta hora. Así es, Lito, cuéntanos qué sucedió en Cali y por qué los padres tienen que alarmarse frente a lo que está aconteciendo. Pues le cuento, Wilson, que es una situación bien difícil. El día de ayer, más o menos en el transcurso de la mañana, reportan pues los docentes de la institución educativa Mariano Ramos, una institución pública, y manifiestan que en el transcurso de la mañana, en el momento de educación física de uno de los grados de básica primaria de esta institución, unos niños estaban jugando en una de las aulas este juego conocido como Charlie Charlie, un juego que viene cogiendo mucha fuerza a través de las redes sociales, aparentemente inofensivo, ¿no? Pero que documentándonos un poquito habla referente a que es la invocación de un demonio, donde el demonio, entre comillas, hablo comillas mejor, según lo que se puede entender, da una respuesta positiva o negativa ante las preguntas que ellos puedan hacer. Una de las niñas, las cuales estaba jugando, el grupo de menores, se vio muy afectada, al parecer, tuvo unas actuaciones muy diferentes, empezó a tener gritos muy fuertes y a buscar correr por todo el colegio. Eso lo alarmó pues en el momento del descanso a todos los niños, lo que hizo pues que los docentes como tal, en cabeza del rector, tomando algunas medidas, entre otras, ante la situación pues difícil y de tanto pánico en el momento, de despachar a los menores, Wilson, y le cuento que fue una situación pues bien adversa. Tuvimos la oportunidad de contactar a algunos hermanos de la iglesia en Mariano Ramos y comentan pues que algunos menores son conocidos de ellos y los testimonios eran de una niña que presentaba unas actuaciones bien difíciles, inclusive parecía que estuviera endemoniada, ¿no? Así es. Los testigos también aseguran que la niña parecía ser poseída porque unas palabras muy diferentes en dialectos e idiomas diferentes. Impresionante, Lito. Nosotros nos enteramos de esta noticia a través de las redes sociales. Una persona de otra iglesia colocó un mensaje y bueno, ese mensaje empezó a repartirse y yo me di cuenta de la noticia precisamente por ese mensaje que me colocaron, aunque ayer teníamos la noticia para darla en la mañana, pero la verdad el tiempo pues no nos alcanzó. De todas maneras, este colegio, ¿cómo está? En este momento me dijeron que lo habían cerrado. Sí, la institución educativa Mariano Ramos se encuentra cerrada hasta nueva orden. El profesor indicó pues que tanto jueves como viernes no habían clase porque pues entendiendo de que todavía había un pánico generalizado en la educación, en la medio de los alumnos. Es una institución de carácter público donde se enseña básica primaria y básica secundaria, o sea que el número de menores es bastante alto, Wilson. En ese orden de ideas, el rector optó por cerrar la institución estos 2 días. Me imagino que internamente, por medio del secretario de Educación, se estará evaluando cuál es el paso a seguir ante esta situación, pues que a los menores de edad los tiene bien alterados. Bueno, los padres quizás pueden estar muy alejados de las redes sociales, algunos, y no enterarse acerca de esta noticia, pero esta noticia no solamente es una noticia nacional, sino internacional, porque el juego se ha difundido mucho por internet. Hay incluso videos en los cuales los chicos están allí con 2 lápices cruzados y le preguntan al espíritu, el lápiz empieza a girar. Puede ser cuestiones de la gravedad también. Recordemos de que colocar un lápiz encima de otro lápiz, pues no hay una estabilidad como tal. Algunos han dicho que incluso puede ser que los mismos que están haciendo este juego, pues la soplan un poquito y el lápiz empieza a señalar el sí o el no. De todas maneras,
sea lo que sea, lo que tiene que ver con ocultismo, nosotros como cristianos tenemos que alejarnos. Escuché ayer una joven que, haciendo un trabajo de investigación, me decía, mira, en mi colegio lo intentaron hacer, y cuando yo vi que lo estaban haciendo, automáticamente me alejé. Y le dije a una de mis amiguitas, no te metas con eso. Yo asisto a la iglesia y yo sé que esas cosas no se deben hacer. Y se alejó. Me alegró mucho porque prácticamente fue un testimonio que ella me estaba dando. Me dijo, mira, todo lo que tenga que ver con eso, yo me alejo. Sencillamente, ¿por qué? Porque sea que lo soplen, sea la gravedad, o sea lo que sea, la Biblia nos dice de que lo que tiene que ver con ocultismo y todas aquellas cosas, debemos nosotros alejarnos. Lito, gracias por ese trabajo investigativo que hizo. Estuvo consultando a algunas personas precisamente que tenían hijos dentro de la institución, y eso nos alegra mucho. Lito, ¿qué más para agregar frente a esta noticia? Discúlpeme, Wilson, pero desde el ámbito espiritual hay que recordar que por más de que se vea un juego inofensivo, tenemos que tener en cuenta de que el invocar una fuerza extraña, y más si es maligna, así es, de que tiene que haber algún tipo de efecto, ¿no? En estas ideas, lo que la invitación es a nuestros oyentes, a los hermanos que hasta ahora nos escuchan, inclusive a los niños que puedan escucharnos, es apartarnos de esta situación, porque es bien delicado, Wilson. Me cuento que a nivel personal me remonto a la situación y me imagino que tiene que ser una angustia muy, muy, muy brava en el momento de que los niños empezaron a ver a esta niña en esta situación. Es como una tabla o hija nueva. Eso estaba leyendo en algunos artículos. Un poco más moderna. Eso, como moderna, no tan moderna porque pues son dos lápices sobre una hoja, pero igual. Un poco más práctica, Wilson. Así es. Y se ha difundido a través de las redes sociales. Telemundo sacó un informe en el programa Al Rojo Vivo sobre este tema. No es un tema inocente, es un tema que estamos enfrentándonos y que debemos estar alertas como cristianos y como personas que tenemos un conocimiento. Amén. Hasta acá la parte de la entrevista. Podemos ver entonces, podemos escuchar allí más bien cómo causó este inocente juego para algunos que lo llaman inocente, porque en el comunicado del Espectador del día 30 de mayo del año pasado, precisamente el Ministerio de Educación se pronunció diciendo que eso era un fenómeno físico, que era algo perfectamente explicable. Pero yo quiero ir concluyendo diciéndole esto: la palabra de Dios prohíbe, recomienda al ser humano no invocar espíritus de ninguna manera. Vemos como en la entrevista el hermano Wilson contaba cómo una joven prudentemente, al ver que sus compañeros jugaban este o cualquiera de los demás juegos que de pronto se puedan ocurrir y seguir inventando, más bien se alejaba para cuidarse de alguna consecuencia nefasta. Créame que hay mucho poder en invocar muchas cosas. Así como nos reunimos, así como usted en su casa se puede arrodillar, quizás haciendo sus oficios, invoca a Dios, le pide a Dios que le ayude, que lo llene de su presencia, que lo fortalezca en un momento difícil. Así también, si invocamos el mal, también seguramente nos visitará. Cuando estudiamos lo referente al nombre de Dios, nos damos cuenta que invocar el nombre de Dios representa su presencia. Y eso, aunque a veces no lo vemos así, lo hacemos todos los días. Seguramente, si yo fuera músico y estaría rodeado en una reunión con otros músicos, de pronto para yo dar una opinión o un criterio, yo diría, es que como lo dijo Mozart, como todos sabemos, o la mayoría, Mozart fue un gran músico. Así que invocar el nombre de él, que es una persona que incluso ya no vive, representa la autoridad de esa persona, que fue alguien sobresaliente en su ramo, en la música. Es más, los que por la gracia del Señor hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, cuando vamos a terminar los estudios, presentamos algo que se llama la tesis de grado, y en esa tesis, algo que le da mucho peso es citar a personas de renombre en el área en que cada uno está estudiando.
si soy ingeniero, si soy técnico, si soy médico, cito a las personas que han hecho descubrimientos importantes y relevantes en mi ramo, y eso me da entonces peso al estudio, al análisis que hice, con solo invocar el nombre de esa persona que es autoridad. Y en cierta manera, aunque la persona ya no esté, aunque esté muerta, eso representa su presencia por el conocimiento que esa persona entregó en su momento. De igual manera, cuando invocamos cosas que no son de Dios, espíritus, fuerzas contrarias, estamos trayendo su presencia allí. Por eso es importante, querido padre de familia, que usted alerte a sus hijos, les enseñe, les explique, que tengan cuidado con estos tipos de juegos que terminan trayendo mal, que terminan atrayendo demonios hacia su hogar, terminan entonces generándole dificultades. La Biblia habla de que el mal existe, la Biblia habla de la existencia del diablo, la Biblia habla de la existencia de demonios. Jesucristo se encontró con muchos en su ministerio terrenal cuando recorría la tierra de Israel. Mateo 4:24 dice que a él traían los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados. Mateo 8:16 dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y por la palabra y con la palabra echó fuera a los demonios. Mateo 8:28 relata la historia de Jesús cuando llega a la tierra de los Gadarenos y vinieron al encuentro de él 2 endemoniados. Marcos 1:32 dice también que cuando el sol se puso, le trajeron a él los que tenían muchas enfermedades y a los endemoniados. Y Efesios capítulo 6, verso 12, dice claramente, a partir del verso 11, permítame, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, escúchelo bien, no es sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Allí la palabra de Dios nos confirma que sí hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, qué importante usted, padre de familia, joven, niño que me escucha, tenga precaución con abrir esas puertas al mal, porque las consecuencias para su vida pueden ser muy nefastas. Recordemos cuando el Señor bajaba del monte de orar y de la transfiguración. Allí los apóstoles estaban luchando contra un joven que tenía un espíritu, y ellos no pudieron, y el padre del joven, cuando ve a Jesús, viene y se arrodilla ante él y le dice, Señor, traje mi niño a tus discípulos y no pudieron, y ese demonio que tiene lo quiere matar, a veces lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua, lo quiere matar. Así que no seas, querido joven, que por quizás abrir puertas indebidas, de pronto usted termine en una situación. A veces jóvenes con esos deseos de suicidio, a veces personas ya adultas con una vida hecha, resultan con esos deseos de quitarse la vida y no entienden por qué. Y muchas veces es por puertas que le han abierto al mal, que han entrado en sus vidas y quieren destruirlo. Yo te invito a que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo, porque Él sí tiene buenas intenciones con nosotros, pues la Biblia dice que Él vino a salvar, a rescatar, a llamar a los que se habían perdido, para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, para todos les deseo un feliz día, un feliz viernes, que Dios los bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Edwin Martínez. Un abrazo fraternal para todos en el nombre de Jesús.